en la época moderna de este país o en la historia moderna de este país entra pues ya un partido de izquierda, un partido que definen ustedes populista. Y a mí me gustaría saber cómo calificaría usted los primeros 6 años de presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, mira, déjame plantearlo en términos de lo que felicito y lo que lamento. Lo que felicito esencialmente es que en México siempre ha existido mucha inequidad, mucha desigualdad, mucha pobreza. Y el poner el énfasis en atender la pobreza y la desigualdad me parece muy importante para el país, muy importante. Yo estoy de acuerdo con los programas sociales. Esos programas sociales existen de mucho tiempo atrás, pero se han aumentado los montos de los mismos y estoy de acuerdo con eso, con el énfasis en atacar la pobreza y la inequidad. Segundo, me parece importante también el que se hayan aumentado los salarios mínimos de los trabajadores. Yo creo que es algo que se debió haber hecho antes, que probablemente nos hubiera ayudado a evitar esta ola de populismo autoritario en la que estamos inmersos, pero eso también me parece rescatable. Diría yo que esos son los dos elementos más importantes que habría que reconocer a los 7 años que llevan el presidente López Obrador y la presidenta Sheinbaum. Del lado de lamentar y la necesidad de mejorarlo, creo que ya te comenté, María Luisa, yo estoy de acuerdo con los programas sociales, pero atienden los síntomas de la pobreza, no atienden las causas profundas de la pobreza. Las causas profundas de la pobreza tienen que ver sobre todo con falta de oportunidades, con un déficit de oportunidades. Los programas sociales te alivian la pobreza, pero no te la resuelven, porque no te dan la posibilidad de crecer, de superarte, y eso es la educación de calidad. Y ha sido una debacle de la educación durante los años de la 4T. La salud universal, y ha sido una debacle la salud en la etapa de Morena. El empleo bien remunerado y formal ha crecido, en cambio, en Morena, la informalidad, porque la economía está estancada. Y además el hecho de que no crezca la economía significa que no hay más recursos para atender lo fundamental, educación, salud y seguridad. Y por otro lado, pues ahora parece que están mejorando los índices de homicidios y de otros delitos, pero son cifras récords las de los 6 años de López Obrador. Nunca había habido tantos homicidios dolosos en nuestro país y mucho menos tantos desaparecidos. Entonces, me parece que los resultados en cuanto a lo que atiende las causas de fondo de la 4T son desastrosos. Súmale a eso, María Luisa, que tienen una lógica autoritaria de acción. Se han quedado con el poder ejecutivo, el legislativo, el judicial, los órganos autónomos. Ahora hay ley espía, las causales de la prisión preventiva oficiosa se aumentaron, están diluyendo, si no destruyendo el amparo como medio de defensa de los ciudadanos, y ahora quieren ir a una reforma electoral desde el poder y para el poder, poner al árbitro más a modo, poner las reglas más a modo para que ya no puedan perder el poder. Ha sido la fórmula que han seguido otros regímenes autoritarios populistas en Latinoamérica, y que lo que le ha redituado a esos países es miseria, es pobreza, es falta de libertades, es falta de derechos. Y te diría que tratando de englobar la parte que lamento, están de alguna manera ellos motivados por unas ideas y una ideología equivocadas.
Están queriendo llevar al país por un lugar equivocado. Va a salir mal el experimento de la 4T, muy mal. Aunque esté de acuerdo con los programas sociales y el aumento de los salarios, si tú no complementas las cosas con libertades, con certidumbre para la inversión, con educación de calidad, con salud universal y con empleo para el mayor número posible de ciudadanas y ciudadanos, no te van a dar las finanzas. Vas a acabar quebrando las finanzas. Es lo que ha sucedido en todos los regímenes autoritarios populistas latinoamericanos. Y le va a suceder a Morena. Y ya se están viendo las primeras señales. Están incurriendo en déficits cada vez más importantes, el país está cada vez más endeudado, cada vez más dinero de las finanzas se va a pagar intereses en lugar de programas sociales. Y eso va a acabar lastimando a quienes ellos dicen defender. Entonces, la parte de que por el bien de todos, primero los pobres, estoy de acuerdo, pero me temo que no va a ser ese el caso con la 4T. Necesitamos otros elementos. Ahorita yo te escuchaba y también en la anterior rueda de prensa que diste, en donde mencionabas que lo que busca también es el reactivar la población. Qué gusto verte, qué gusto y gracias. Bye. Y que se involucren más. ¿Cómo van a lograr o cómo piensa lograr usted después de que, hablando francamente, ante los ojos del pueblo que apoya la cuarta transformación, pues usted es un enemigo para ellos y ha sido uno de los mayores pues contribuyentes, por decirlo de alguna manera, a ayudar al país en lo que se encuentra actualmente. ¿Cómo Claudio X González va a conseguir volver a tener la empatía del pueblo mexicano, si es que en algún punto la tuvo? Y la otra también importante, porque va junto con pegado, ¿cómo Claudio X González va a encontrar la conciliación con el magisterio? Porque el magisterio no se puede hacer a un lado, sí es una gran parte importante del doctorado. Mira, es típico también de los regímenes populistas autoritarios el polarizar. Y ellos han elegido a una serie de figuras públicas que han buscado ubicar como causantes de una serie de males, sin tener que ver con esos males. Lo que ellos necesitan es una figura para atacarla. Han elegido mi figura, han elegido la de Carlos Loret, la del expresidente Felipe Calderón, la de varios intelectuales, la de algunos periodistas, y es la típica manera de actuar de ellos. Si no me gusta la crítica que me hacen, si no me gusta esa voz, entonces voy a tratar de desacreditar esa voz. Por la vía de mentiras, de calumnias, de exageraciones, ¿no? Entonces sí, he sido mencionado en cientos y cientos de mañaneras, porque les preocupa mi activismo, porque les preocupa mi voz, porque les preocupan mis críticas. Pero no porque sea realidad lo que ellos dicen. Es un régimen muy mentiroso, empezando por las mañaneras. Y yo he sido víctima de eso. Yo en buena medida lo tomo como un premio a mi perseverancia y a mi amor por mi país y al uso de mi voz crítica. No como una calificación sobre mi persona, porque no tienen ni idea quién soy y qué he hecho y cómo lo he hecho. Han creado un ente ficticio para atacarlo. Eso por un lado. Esa polarización es otro elemento que no te dije que me parece que hay que lamentar en el país, porque yo creo que la única manera en la que el país puede salir adelante es en unidad de todos y con un gran sentido de responsabilidad social, porque como te he dicho, hay una pobreza y una desigualdad que lacera y que hay que cambiar y hay que mejorar. Pero no se resuelve con la polarización, no se resuelve diciendo
los empresarios son malos, ¿no? Los periodistas son traidores, los priistas y los panistas hicieron todo mal y todo es culpa de ellos. Pues obviamente todo eso es una mentira. ¿Cuándo va a asumir Morena su responsabilidad? Maravilla. ¿Cuándo va a asumir su responsabilidad? Es increíble que un gobierno con tanto, que ha amasado tanto poder como lo hemos descrito, se esté planteando todas las mañanas como víctima. Pues dices, ¿qué sentido tiene eso? Mejor resuelve los problemas de las y los mexicanos. Si eso es lo que yo reclamo. Pero la educación es un desastre, la salud es un desastre, la seguridad es un desastre, la economía está estancada. Bueno, ahí están los hechos. Ahora, ellos quieren no generar distractores sobre esos hechos para que no se vea su responsabilidad de mal gobierno. Pero es un mal gobierno. Lo digo así. Ahora, que la gente no está acostumbrada a decir las cosas que yo digo, pues es cosa de la gente. Yo lo digo como yo lo veo, pero además lo fundamento. Lo fundamento. Yo no digo cosas sin traerte las cifras en la mano. Desastre la última prueba de PISA, un retroceso sobre un sistema educativo muy lastimado, ya con mucha falta de rendimiento en escolaridad y en formación del carácter. En salud, pasamos de 20 a 40, 45 millones de personas sin cobertura en salud y no hay medicinas y los hospitales están cayendo. En seguridad, 200,000 homicidios dolosos en los últimos 6 años. Ahora dicen que han bajado los homicidios dolosos, pero ¿por qué no le sumamos la cifra de los desaparecidos? Y vas a ver que de repente se va a equilibrar entre homicidios y desaparecidos la cosa. Entonces, ok, los programas sociales bien, pero todo lo demás mal. Bueno, y lo de los salarios también bien, pero todo lo demás mal. Entonces, dan con una mano y quitan con dos. Y sobre todo no se ve bien el futuro porque nos están quitando libertades, nos están quitando derechos, nos están quitando democracia. Entonces, pues yo veo que llevan un mal camino, están llevando a México por un camino que no le conviene. Ahora, mantiene la presidenta alta popularidad por algunos de los efectos de liquidez que generan los programas sociales y el aumento salarial y la maquinaria propagandística, pero eso no quiere decir que estén haciendo un buen gobierno, María Luisa. Yo te estoy dando los hechos, tal cual. Ahorita que mencionas... Oye, de los maestros. El tema del magisterio. Para allá iba. Cuando se viene lo de las reformas del expresidente Enrique Peña Nieto, una de las reformas que más causó polémicas y enfrentamientos entre el federal y el magisterio fue la reforma educativa. Hay un video que está muy gastado, pero sigue siendo útil, en donde pues tú mencionas que somos pinches delincuentes, exactamente, ¿no? Entonces la pregunta aquí es, ¿cómo vas a conseguir la empatía y el respaldo de que sabemos muy bien que el magisterio es una parte importante del electorado? Mira, típico de la manipulación y la mentira de Morena, típico. Yo reté a la presidenta públicamente cuando sacó ese video a que sacara el video completo, porque sacaron un pedacito editado. Yo no estaba hablando de los maestros y las maestras de México, por los que tengo el mayor cariño, el mayor respeto y la mayor admiración. Te lo digo así. ¿Y cómo te lo compruebo? Porque me he dedicado mucho de mi vida a tratar de atender la educación pública, llevando computadoras a las escuelas, llevando becas para niños de escuelas públicas. El programa de cómputo más importante del país, de equipamiento de cómputo, se llama UNED. Yo lo fundé, junto con otras personas. El programa de becas privado más importante de este país, totalmente para niños, niñas y jóvenes de escuelas públicas, yo lo fundé, se llama Décalos. Y dentro de Décalos existió el programa más importante de capacitación magisterial privado en la historia de México, todo para maestros de escuelas públicas a través del TEC de Monterrey. Yo lo fundé. El premio más importante que reciben los maestros al año, el premio ABC, a mí me tocó fundarlo.
Yo soy un enamorado de la educación pública y soy un enamorado de las y los maestros de México porque los conozco, porque he estado en escuelas públicas en las 32 entidades de la República, porque hemos equipado escuelas públicas y entregado becas en propiamente todos los rincones del país. He dedicado mi vida a la educación pública y luego dediqué mi vida a través de Mexicanos Primero a tratar de transformar el sistema de educación pública. ¿Por qué? Porque el sistema de educación pública le está fallando a las niñas y niños de México. Porque no les da los maestros y los directivos que necesitan, no les da las escuelas que necesitan, no les da los materiales que necesitan, no les da la enseñanza que necesitan. Ok, pero esa no es culpa de los maestros, pero sí es culpa de un régimen indolente que no quiere evaluaciones, que no quiere medir, que no quiere calidad educativa. Y por otro lado, yo me refería, y vuelvo a retar a la presidenta que ponga el video completo y al presidente López Obrador, porque él también lo usó en varias ocasiones. Yo me estaba refiriendo a los líderes de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Hablando de los que líderes... son quienes dejan a los niños de Oaxaca sin clases por semanas o meses, los que los tienen hundidos en el peor resultado educativo del país, junto con Chiapas, Guerrero, Michoacán, que es donde está la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, curiosamente, ¿no? O sea, donde está la coordinadora, los niños tienen la peor preparación del país. Entonces yo me estaba refiriendo a los aviadores, yo me estaba refiriendo a los líderes sindicales que se dedican a medrar con el presupuesto público para vivir ellos bien y los niños se quedan desatendidos. Que pongan la pieza completa. Yo a eso me referí. No estaba hablando de los maestros de México. Entonces es la típica simulación, mentira y engaño que persigue Morena para lastimar a personas. Yo he dedicado mucho tiempo, mucho esfuerzo y he conseguido muchos recursos para atender a la educación pública porque creo en ella, pero tiene que mejorar, María Luisa. ¿Por qué? Porque nuestros niños no tienen las habilidades para poder competir en el mundo del siglo XXI. Y eso es debido a que no está debidamente complementado el derecho a la educación de las niñas y niños de México. Entonces, ¿por qué no cuenta esa historia la presidenta en su mañanera de todo lo que yo he intentado a favor de la educación? Y en lugar agarran una media frase y me hacen ver como el malo de los maestros. No es el caso. Siguiendo con el tema y para cerrar el tema de los maestros, yo recuerdo que cuando se aprobó la reforma educativa de Enrique Peña Nieto, el expresidente Enrique Peña Nieto, el OIS, paradójicamente el secretario de Salud, de Educación Pública, Mario Delgado, líder de Morena, en ese entonces estaba, si mal no recuerdo, de senador del PRD, y recuerdo bien que antes Twitter, hoy X, él postea en donde dice palabras más, palabras menos, lo logramos por nuestros niños, por nuestras niñas de este país, y te arroba a ti. Y de hecho, en ese post que pone antes Twitter, hoy X, pues da a conocer que se van a ir a celebrar con una comida. Y posteriormente, cuando ya está en Morena y empiezan el tema de echar para atrás la reforma educativa, borró todo eso. Y la pregunta es, pareciera que en ese entonces Mario Delgado, hoy secretario de Educación Pública, y usted eran muy amigos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Se le hace lógico que hoy Mario Delgado, alguien que votó y celebró por la reforma educativa de Peña Nieto, esté al frente de la Secretaría de Educación Pública? Mira, andas... ¿Usted todavía guarda eso? No, mira, la recolección que yo tengo, y voy a ser breve porque es un episodio del pasado, pero tiene reverberación presente y prefiero concentrarme en esa parte. Mario Delgado fue secretario de Educación en la Ciudad de México, cuando yo andaba en Bécalos y promoviendo la lectura y promoviendo que hubiera computadoras en las escuelas. Y en ese sentido, era el jefe de gobierno Marcelo Ebrard. Colaboramos para servir a las escuelas y a los niños con becas, con
Recuerdo que hicimos un programa de lectura, de promoción de la lectura muy importante. Hicimos un evento gigantesco en Reforma, imagínate, en un domingo. Llenamos creo que de la Diana al Ángel o del Ángel a la siguiente cuadra de niños para que llegaran expertos a leerles a los niños. Él siendo secretario de Educación, ahí están las imágenes. Todavía de vez en vez alguien saca esas imágenes tratando de lastimar a Mario, porque ¿qué hace Mario con el archienemigo de la 4T, ¿no? O uno de los archienemigos. Entonces, yo tuve con él no una amistad, pero una colaboración, porque como la tenía con el secretario de Educación Pública Federal y con los secretarios de Educación de los estados, porque teníamos becas y entregábamos computadoras en todas las entidades de la República. Entonces tenía la relación que yo tengo con un secretario de Educación en mi función de promoción educativa. Y luego, él siendo senador, un poco más adelante, del PRD, él votó a favor de la reforma educativa del 12, la propuesta por Peña Nieto e impulsada por la sociedad civil organizada, entre ellos Mexicanos Primero, que yo ayudé a fundar. ¿Sí? La votó a favor. Mi recolección es esta. Él me habló ya muy cerca de Navidad, por teléfono, exultante para decirme que ya había sido aprobada la reforma educativa, que qué maravilla, que qué gozo, que qué día tan importante para la historia de la educación en México. Me habló. Yo estaba ya en un convivio familiar de Navidad y ahí recibí su llamada y se la agradecí mucho y estaba yo muy contento porque sí impulsamos nosotros esa reforma. Y no era para privatizar la educación como dijo el mentiroso del presidente López Obrador. No, era para mejorar la educación pública por la vía de mejorar a sus maestros y sus directivos. ¿Cómo? Evaluándolos y capacitándolos y remunerándolos mejor para que sean mejores maestros y directivos. Ese era el contenido de la reforma. La desvirtuaron totalmente los mentirosos populistas, sobre todo López Obrador. Entonces, Mario celebró y te voy a decir que quizá pueda negar que tuvo esa conversación conmigo y seguramente lo hará, pero ahí está su voto. Que chequen cómo votó él la reforma. Nada más que hagan eso. Ahora habla pestes de esa reforma. Nada más que no trae plan educativo. No trae plan educativo. Y los resultados en México se están cayendo educativos. Ojalá hagan públicos los resultados de PISA, porque ya se presentó el examen. Y en el último, hace 3 años, ¡pum!, nos fuimos de picada para abajo, sobre resultados ya muy malos. Que haga públicos, Mario, los resultados de PISA ahora en diciembre. Que le permita a la OCDE hacerlos públicos. Y no trae plan educativo, Mario. Lo veo casi como, pues, no sé cómo decirte, inactivo como secretario de Educación Pública. No veo movimiento en la educación pública. Y requerimos movernos para adelante en la educación pública. Es indispensable. Si no mejoramos la educación en México, no va a mejorar ni Jalisco ni México. Entonces, necesitamos una transformación educativa pública, no privada, pública, de fondo, para que nuestros niños, sus derechos no sean conculcados a un mejor futuro. Y no está haciendo esta administración y Mario Delgado lo que tendrían que hacer para que eso suceda. Ya para no quitarte más tiempo, estabas mencionando ahorita el tema de seguridad. Hay un tema que ningún gobierno ha querido afrontar, que es el tema de los desaparecidos. Si bien es cierto, el tema de los homicidios disminuyó, pero el tema de los desaparecidos aumentó hasta un poco más del 30%. Pero también es cierto que en el sexenio del expresidente Felipe Calderón es cuando inició el tema de los desaparecidos, cuando empiezan las fosas clandestinas, cuando pues empezaron a crearse nuevos cárteles, cuando nace la brutalidad y la aberración en el tema de la violencia entre los cárteles.
y es cuando empieza a sonar como nunca antes en la historia de este país el tema de los colectivos, las madres buscadoras. Hoy son un poco más de 132,000 desaparecidos, pero parte de esas cifras son del sexenio de Felipe Calderón. La pregunta es la siguiente. ¿Tú cómo calificas el sexenio de Felipe Calderón, así a plata pura, honestamente? Y los siguientes sexenios, porque al final del día es una herencia que ha quedado y que emanó del sexenio de Felipe Calderón. Sí. Mira, todos los presidentes tienen aciertos y tienen desaciertos. Yo creo que Felipe Calderón tuvo muchos aciertos. Creo que un no acierto fue lanzarse con la mejor intención a una a enfrentar de una manera más abierta a la delincuencia organizada sin tener la preparación suficiente desde el lado del Estado para ese enfrentamiento. Creo que lo hizo con la mejor intención de que hubiera en México, de abatir las consecuencias de la delincuencia organizada y de restablecer el Estado de Derecho en esas zonas en donde está totalmente quebrantado por el crimen organizado. Entonces veo eso. Y eso provocó inicialmente una creciente violencia en muchos de los estados que siguen aquejados por esa violencia. Y sin embargo, recuerdo, y no soy experto en seguridad, pero recuerdo que hacia finales de su administración y ya más consolidada la Policía Nacional que él quería, siendo este un fenómeno civil más que militar en ese entonces, se empezó a batir de manera importante la delincuencia y los homicidios y manifestaciones criminales. Se empezó a batir de manera muy importante. Luego vino el presidente Peña Nieto, que no siguió con la construcción de aquella Policía Nacional, que estaba empezando a dar resultados, y entonces se empezaron a disparar de nuevo los homicidios dolosos y otros índices criminales. Muy lastimoso que no se haya seguido la ruta que estaba empezando a dar resultados. México ha padecido muchísimo de la improvisación de un gobierno a otro gobierno a otro gobierno, de la reinvención de una política educativa, de seguridad, de salud, de un gobierno a otro gobierno. Padece de no tener un gobierno con profesionales de carrera México. En Inglaterra, en muchos países europeos, en muchos países escandinavos, en España inclusive, los profesionales de la educación son los profesionales de la educación y cambia el jefe de los profesionales de la educación. Y lo mismo de la salud y de la policía, pero no cambia la policía, no cambia todos los cuadros. Aquí nos andamos inventando políticas cada 6 años. ¿Y qué pasa? No hay una visión de Estado, no hay una visión de largo plazo, no hay un servicio profesional de carrera, salvo en el servicio exterior, y lo ha destruido Morena para dar favores políticos. Entonces, es muy lastimoso que cuando empieza a dar resultados una cosa, llega el siguiente presidente Peña Nieto, lo descarta y entonces se dispara de nuevo el problema. ¿Y qué decir de López Obrador? Que se inventa abrazos, no balazos. Y entonces sí, lo que ya estaba muy bien problemado hace así, ¡pum! 202,000 homicidios, muchísimos más que Calderón, muchísimos más que Peña Nieto. Y en desaparecidos, checa María Luisa las cifras, sé que tú eres a todas luces una persona muy conocedora y muy puntual en sus cifras, pero lo que sucedió en desaparecidos en Calderón y en Peña Nieto, comparado con
López Obrador, absolutamente nada que ver. La gran mayoría de estos 130 y tantos mil desaparecidos que refieres son de la administración de López Obrador. La mayoría. Entonces, no, claro, es una de las infamias más grandes que ha hecho un presidente de México. Soltar al crimen organizado, pactar con el crimen organizado. ¿Cuántas veces fue el presidente a Badiraguato? ¿Qué hacía en Badiraguato? ¿Qué le esperaba en Badiraguato? ¿Qué platicó en Badiraguato? No, una cosa ya, ¿me entiendes? Lo llevó a un extremo de ineptitud y de corrupción gigantesca. Muy desafortunado, digo, el presidente, repito, muy mentiroso y falseando las cosas, hablando de honestidad. Ve el problema de Huachicol, amiga. Yo fundé Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad junto con María Amparo. Lo dejé en el año 2020 para dedicarme al tema de salvamento de la democracia y la libertad. Entonces conozco algo de corrupción e impunidad. El del Huachicol, es el acto de corrupción más grande de la historia de México. Estafa maestra, Segalmex, Alimentos del Bienestar, los tres más grandes hasta ahora descubiertos, los tres por Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad. Estás hablando de 12,000, 15,000, 15,000, 17,000, 17,000, 20,000 millones de pesos. Acá estás hablando, lo que sabemos, de 600,000 millones de pesos. 600,000 millones de pesos. Ya estás hablando de... Ya no le puedes ni poner nombre a ese tipo de crimen y de corrupción. 600,000 millones de pesos. Y sigue la presidenta hablando de la honradez de López Obrador. Por Dios, estaban operándolo su hermano político, ¿no? Aparentemente sus hijos. Personas vinculadas familiarmente y profesionalmente al almirante de la Marina, una de las instituciones con mayor prestigio y con mayor honestidad en la historia de México, ahora manchada por la corrupción de Morena. ¿Para qué? Pues para enriquecerse y, por otro lado, para celebrar elecciones de Estado a nivel nacional y a nivel estatal y a nivel municipal. Ahorita que estás mencionando eso, también la ciudadanía o los mexicanos, llega un punto en que de un lado sacan el tema, pues ahorita, ¿no? El huachicol fiscal. Y del otro lado sacan el tema Genaro García Luna, Joaquín Guzmán Loera, el Mayo Zambada, y pues ahorita el tema de la guerra. Sí, pero hay que ver las proporciones. Pero al final por eso yo te digo, oye, un daño y ojo, permanente a México. Por supuesto, María Luisa, por supuesto. Sin que se estén... Oye, fíjate, eso no, porque no es ahorita me ven como adversario de Morena, pero yo tuve problemas serios con la administración del presidente Calderón por la materia educativa y tuve problemas muy serios con la administración de Peña Nieto por el tema de la corrupción y por el tema educativo. Y con López Obrador, pues por todo lo que te he señalado, pero particularmente porque nos quieren quitar la democracia y las libertades. Es con lo que más estoy peleado con esta administración, pero también con su incompetencia y con sus abusos y con sus tranzas. Entonces, no, pues aquí me peleo con propiamente todo, menos programas sociales y aumentos salariales. Pero fíjate cómo yo me he peleado con distintas administraciones, porque a mí lo que me puede es que México no tiene los gobiernos que merece. Y te estoy hablando de tres diferentes bandos. Tenemos que mejorar los gobiernos y yo creo que la única manera de mejorar los gobiernos es con el trabajo de ustedes, profesional de ustedes, y con el trabajo profesional de organizaciones de la sociedad civil y con la contribución de los empresarios y con la unidad de todos, amiga, porque no hay manera de salir si nos dividimos. Ya como está complicado el panorama. Sumemos fuerzas para ir para adelante. Es otra de las cosas que Morena divide. Así no se camina.
y se requieren generar condiciones de certidumbre para la inversión, porque si no hay inversión, amiga, se va a venir el teatro se les va a venir abajo, como se les está viniendo abajo. Para ir cerrando la entrevista, ¿cuál sería la solución para Claudio X González de llegar a un puerto? Tal vez no seguro, pero sí que tenga un proyecto a largo plazo para este país. Claro. Mira, me parece que tenemos que poner el énfasis en la legalidad. Sin legalidad no hay certidumbre, sin certidumbre no hay inversión, sin inversión no hay empleo, sin empleo no hay recursos para atender todo lo que se tiene que atender en México. Imperioso mejorar la educación pública, no volverla privada, ¿eh? Ese es un mito que dicen que yo quería privatizar la educación. No, 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 yo quiero educación pública. Entre los mejores países en educación del mundo están los escandinavos y su educación es pública, no es privada. Coreana es pública, no es privada. Hagamos un sistema de educación pública de excelencia. La salud universal, amiga, la merecen todas y todos los mexicanos, todas y todos los mexicanos. Y luego tiene el Estado que cumplir con su función primigenia y fundamental, por la cual le damos el voto y la confianza, que es la seguridad pública. Tu seguridad, la de tu familia, la de las empresas, la de las comunidades, la de México. Está clarito lo que se tiene que hacer y se requiere de un gobierno profesional y verdaderamente honesto, no que saque el pañuelito, que combata la corrupción. La presidenta Sheinbaum no puede ir a fondo en el combate del huachicol fiscal porque va a llegar a López Obrador. ¿Cuál sería tu mensaje a la presidenta Claudia Sheinbaum con este contexto que trae? Es necesario que se separe de la imagen de presidenta de Estados. Pues mira, lo que pasa es que ahí hay consideraciones de tipo político partidista. Ella está casi impedida de ir en contra de gente como Adán Augusto o el presidente o los hijos del presidente o ¿cómo se llama? Amílcar Olán y ¿no? el prestanombres de los hijos y de otras figurones de Morena, porque tiene que de alguna manera conservar una gobernabilidad que se puede fragilizar si ella va a fondo. Y siento que ella no quiere quebrar con el que siempre ha sido su padrino político y sigue siendo su padrino político, porque además ideológicamente están pegados, ¿no? Ellos creen en el socialismo, ellos creen en el estatismo, son autoritarios los dos. Entonces, no se quiere despegar de ahí la presidenta, pero tiene un dilema, porque la están presionando gigantemente los problemas que está enfrentando. Lo del huachicol, la barredora, los hijos viajando por todos lados y abusando de una manera que no se ha visto nunca. Bueno, la dejen mal a ella, dejen mal a su partido, dejan mal al país. Pues tiene unos dilemas tremendos. Y, por otro lado, ha seguido con un plan que puso en marcha el presidente, como la reforma judicial o ahora lo del amparo, que ya le tocó a ella, que genera unos desincentivos tremendos en la inversión. Entonces ella reclama, ¿por qué no hay inversión? Señora, porque usted la está desincentivando todos los días. Pues, ¿cómo le decimos? ¿Cómo le decimos? ¿No? No va a haber inversión hasta que haya certidumbre, señora. México tiene un potencial extraordinario, pero hay que encauzarlo con este crecimiento económico y con la atención a los temas sociales básicos de salud, educación y seguridad. Y no lo está haciendo. Ni está generando condiciones para el crecimiento económico y es un desastre el tema de salud, de educación y de seguridad. Pues entonces por eso pienso que no va bien. Debería de... en verdad no creo que ni quiera ni pueda ir en contra de López. Quizá ni siquiera de Adán Augusto.
pero que vire el camino en términos de lo que necesita el país, porque vamos mal. Y el apoyo de los programas sociales, de nuevo, alivia síntomas, pero no alivia los problemas de fondo. Y el seguir aumentando los salarios tiene un límite. Por eso se está pasando ya también gente a la informalidad, porque están subiendo mucho los costos del empleo formal. Y eso también en el mediano y largo plazo puede llegar a lastimar al país. En fin, van mal, ¿qué te digo? Van mal. Entonces, vire el camino, presidenta, vire el camino. Yo creo que es una mujer inteligente, tiene que ver el contexto internacional en el que se mueve México, tiene que lograr que se refrende adecuadamente el Tratado de Libre Comercio. Podría eso implicar, por ejemplo, modificaciones a la política energética o a la política laboral mexicana, porque son violatorias del Tratado de Libre Comercio. Y Estados Unidos obviamente se va a sentar a la mesa y va a decir, ¿tú quieres comerciar conmigo? Primero tienes que cumplir las reglas. Y mira, aquí en energía la violentaste, aquí en agricultura la violentaste, acá en lo laboral la violentaste, acá con tu reforma al Poder Judicial lo violentaste. Pues entonces, ¿cómo quieres que yo te dé trato preferencial comercial si estás constantemente rompiendo las reglas? Bueno, pues nos estamos poniendo en una situación de gran fragilidad y estamos poniendo en fragilidad una relación que es indispensable para el futuro del país, que es la relación con Norteamérica, que nos da potencial enorme, que nos permite mantener a flote a nuestra economía y que no la podemos perder. ¿Tú no visualizas un México libre de Estados Unidos? No, ¿por qué? Yo visualizo un México soberano, claro, pero queremos comerciar libremente con Estados Unidos y con Canadá. ¿De qué vivimos, María Luisa? ¿De qué vive? ¿De dónde se pagan los programas sociales? Del comercio que tenemos con Estados Unidos. Entonces, curiosamente, una medida neoliberal, la apertura comercial, es lo que ayuda a pagar los programas sociales. A ver, que no haya tratado de libre comercio con Estados Unidos, que se disminuyan dramáticamente nuestras exportaciones. Quiebra nuestra economía en unos meses. ¿Tú consideras que entonces no hay como el potencial en México, que México no podría dar para ser ¿Aislado? totalmente soberano? No, hombre, aislado no. Pero nadie quiere ese tipo de soberanía. Queremos una soberanía, pero en relación con el mundo. Esa es la soberanía que practican los países avanzados del mundo, no una soberanía aislacionista. Ahí está Cuba. Pues, ¿qué soberanía tiene? Lo que tiene es pura pobreza, pura miseria, pura falta de libertad, pura falta de derechos. No caminemos para allá. Ve Venezuela, el país más pobre del hemisferio, increíble, rico en petróleo, pobre, pero pobre. Entonces, no, María Elisa, no. El camino, por supuesto, que es el del libre comercio y el del libre intercambio. Y sí, México soberano, pero los países soberanos, ¿no? Los países el país que más comercia en el mundo es Estados Unidos. ¿No es soberano? Pues creo que es soberano. No hay que entender la soberanía como aislamiento, eso sería un error garrafal, ¿no? Entonces mejor que cada quien se encierre en su casa y ya somos soberanos en nuestra casa. No, tenemos que intercambiar, tenemos que, ¿no? Y todos, no, yo quiero a México por sobre todas las cosas, pero todos somos seres humanos y tenemos que interactuar entre todos. No, tienen ideología y tienen ideas que lastiman al país. Pues muchísimas gracias, Claudio X González, por esta entrevista y algo más que quieras agregar que no te haya preguntado. No, me has preguntado muchas cosas y muy importantes y te agradezco yo también la entrevista. Y no, yo creo en mi país tiene un gran potencial, pero sí tenemos que hacer las cosas que son indispensables hacer para volver realidad ese potencial. ¿A favor de quién? Pues de los que menos tienen, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo, por el bien de todos, primero los pobres, pero atendamos de fondo las cosas, no de una manera superficial. Muchísimas gracias, que tengas excelente día. Igual digo.